Detalle de la práctica del día de hoy. Voy a permitirme compartir mi pantalla y entrar a la plataforma Moodle. Y de acuerdo a lo que se está pidiendo como primera práctica, es la definición del proyecto que se va a modelar con una arquitectura de distribución. Bien, espero que ya está apareciendo aquí la interfaz en Moodle. Y si entramos al grupo A de la pantalla de distribuidas, pues nos vamos a encontrar que en la unidad 1 tenemos un material que nos habla acerca de cómo se debe entregar la definición del proyecto. Como ya hemos visto desde la semana pasada, la necesidad de poder hacer una arquitectura de distribución de datos parte de poder integrar las bases de datos que van a operar en las diferentes áreas de negocio de la empresa, para lo cual pues se tiene que desarrollar como primera etapa el análisis de los requisitos estáticos y dinámicos de la base de datos que se va a modelar con un enfoque de distribución. Y esto no se puede llevar a cabo si no se entiende en primer término cuál es el proceso de negocio que está soportando nuestra arquitectura de datos. Por eso es que, como primer punto, se les pide que de una manera simple describan el proceso de negocio. Entonces, independientemente a lo que se dedique una empresa, tiene una razón de ser que viene siendo la misión. La misión es la razón de ser de la empresa, es decir, lo que produce como algún bien material o servicios. Y a partir de esa razón de ser, pues podemos dar un enfoque a la información que se debe mantener para soportar esos negocios. Entonces, aquí estamos viendo en nuestro ejemplo que la primera etapa de esa definición corresponde a establecer el modelo de negocio y sobre todo enfocado hacia las reglas principales que operan en los diferentes procesos, ya que el objetivo de una base de datos es garantizar que estas actividades o conjuntos de actividades mantengan esas reglas para que la información que se esté manteniendo sea correcta y sea libre de violaciones a las reglas ya establecidas. Y bueno, esto nos da una idea de lo que hace el negocio. Después, lo que debemos de establecer es, en este caso, lo que corresponde a la base de datos, ¿no?, que va a operar. Y si ustedes recuerdan, en la materia de fundamentos, la partida de una definición conceptual de un modelo de datos, pues es definir el diccionario de datos, es decir, los atributos de las diferentes entidades o objetos que tienen que ver con el modelo de negocio. Y bueno, definiremos aquí, o más bien documentaremos de lo que ustedes ya analizaron de algún proceso de negocio para definir estas etiquetas, las propiedades que representan, las longitudes de los campos, su tamaño. Y en este momento pues ya se tiene idea de lo que va a ser las llaves, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que de los diferentes atributos se están identificando cuáles van a ser las llaves que van a establecerse en nuestro modelo conceptual. A continuación, pues, una vez que tenemos el diccionario de datos, el modelo conceptual parte del hecho de cómo las diferentes entidades se pueden asociar
con respecto a otras en base a lo que el proceso de negocio necesita verificar como reglas. Y la matriz de relaciones lo que nos identifica es, primero, la agrupación de atributos que son de la misma naturaleza, que vienen siendo nuestras entidades y posteriormente nuestras tablas en el modelo relacional. En la materia de fundamentos establecimos que de manera preferente agrupemos las etiquetas que representan a las propiedades de una entidad y siempre encabecemos esa agrupación con las posibles propiedades que nos van a permitir identificar de manera única una entidad, es decir, que no acepten valores repetidos. Y una vez hecho esto, pues establecemos encerrando en una elipse todas las propiedades que son similares y representando a la entidad. En este modelo, pues tenemos la entidad aula, profesor, curso, beca, alumno, grupo y el pago del curso. Estas entidades que estamos identificando, recordando un poco, establecemos que todos los atributos que dependen de una llave, pues su relación en este caso es 1 a n, es decir, si existe la llave, que en este caso es la clave de un aula, podemos describir el aula. Aquí, en este ejemplo particular, pues la relación debe ser 1 a n, 1 a 1, ¿no? No 1 a, debe ser 1 a n, no 1 a 1. Un error del que está establecido. Y con respecto a todas las entidades que dependen de la llave, pues serán, en este caso, relaciones, perdón, 1 a 1. Corrijo. Todas las propiedades que no son llave, con respecto a la llave, se pueden establecer 1 a 1. ¿Esto qué significa? Que una vez que se defina la llave primaria, pues solamente podemos asociar un valor a esa llave. Igual a profesor, una vez que se ponga la matrícula del profesor, solamente corresponderá a un solo valor que va a depender de esa llave. Y así para todas las propiedades de la misma naturaleza. Con respecto ya a comparar propiedades de diferente naturaleza, bueno, establecemos que la entidad aula, con respecto a las propiedades que definen un profesor, tenemos que pensar la manera en que un aula se puede asociar a diferentes profesores. Entonces, es obvio que un aula la pueden utilizar diferentes profesores y en nuestra matriz de relaciones es lo que establece que puede asociarse diferentes profesores a esa aula. Igual aula con respecto a un curso, pues puede ser utilizada para impartir diferentes cursos, utilizada por diferentes alumnos y si necesita relacionarse con un pago, pues podría ser también un aula. En un aula, pues estás ejerciendo un servicio para diferentes pagos. Por lo tanto, nuestra matriz de relaciones tiene valores 1 a 1 o 1 a n. Con respecto a la forma en que se pueden relacionar una entidad con respecto a sus propios atributos, será 1 a 1. Y esa entidad que sería ahora en la segunda columna profesor con respecto a aulas, pues vemos que ese profesor puede utilizar también diferentes aulas, impartir diferentes cursos, etc. Lo normal es que en la matriz de relaciones se pueden establecer asociaciones 1 a 1 o 1 a n. Sin embargo, recordemos que los procesos de negocio a veces tienen reglas especiales. Entonces, pudiera ser que en un momento determinado una entidad con respecto a otra, su asociación sea permitida una sola vez y solamente en esos casos se pondría 1 a 1. Aquí tenemos un ejemplo. En la columna grupo está estableciéndose que un grupo con respecto a las aulas sería 1 a 1. ¿Esto qué significa?
que un grupo que conceptualmente corresponde a un grupo de alumnos, pues va a utilizar la misma aula probablemente durante todo el horario de clases. Es por esta razón, aunque son atributos diferentes, la relación es 1 a 1. Y eso está modelando lo que ocurre en el mundo real. Em, por ejemplo, en las secundarias, lo normal es que los grupos de alumnos solamente utilicen una aula y ahí en esa aula irán los diferentes profesores y se les darán las diferentes materias. Bueno, en términos generales, eso representa nuestra matriz de relaciones, respondiendo a aspectos de fundamentos, y esto nos permite proyectar esa matriz de relaciones ya a un diagrama entidad-relación, que es la base del modelo conceptual. De la matriz de relaciones, no es necesario proyectar todas las combinaciones posibles que se puedan dar entre las diferentes entidades. Solamente podemos seleccionar las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Las que son necesarias para que operen los procesos de negocio. Recordando siempre que en la información que mantiene una empresa, siempre va a haber una entidad principal. Esa entidad principal pues corresponde a la misión o al giro de negocio. Para este ejemplo en particular, pues estamos hablando de una institución educativa donde se lleva el control prácticamente de las clases que reciben alumnos. Entonces, el servicio principal sería la forma en que tiene que operar esto. Entonces, podríamos partir de un curso que sería el servicio final o de los alumnos que van a recibir ese servicio y a partir de ahí empezar a construir las posibles asociaciones que pudieran necesitarte como base para que el modelo opere. Y entonces vamos a partir de alumno. Entonces, un alumno necesariamente tiene que pertenecer a un grupo y al establecer una asociación necesaria entre grupo de alumnos, viendo en la matriz, pues un grupo puede tener muchos alumnos y un alumno puede pertenecer a diferentes grupos a través de su historial académico. Por lo tanto, pues hay una tabla intermedia que se llama grupo alumno, que es el que nos permite hacer una relación muchos a muchos, es decir, que un grupo tenga muchos alumnos o un alumno pueda pertenecer a muchos grupos. Estableciendo ya el grupo, pues un grupo se tiene que relacionar necesariamente con un profesor y que va a impartir un curso y ese grupo va a necesitar un aula. Entonces estamos viendo que estos relacionamientos son necesarios, que el grupo forzosamente se tiene que asociar con profesor, con aula y con curso. Y finalmente un alumno pues se tiene que asociar con una beca porque es un privilegio que en un momento dado puede obtener. Y en el momento en que un grupo pertenezca a un alumno y un alumno pertenezca a un grupo, va a poder llevarse a cabo un pago por el curso que corresponde a lo que el alumno está recibiendo como servicio. Entonces, esta habilidad, pues, es algo que ya vimos en la materia de fundamentos, cómo hacer esas proyecciones. Una vez que tenemos la parte conceptual que nos permite establecer las asociaciones necesarias para que opere nuestro modelo, pues viene el formato de tablas, que lo establecimos como un diagrama ELCA. Recordando qué cosa es un diagrama ELCA, nos representa el nombre de las entidades o tablas, la L que sería link en inglés y serían las asociaciones que se van a dar entre esas tablas, y que sería identificar las llaves primarias y A, los atributos o columnas que va a contener cada tabla. Y entonces del lado inferior izquierdo pues tenemos los nombres de las tablas. En el diagrama ELCA enlistamos las columnas que van a pertenecer a la tabla y subrayamos los que van a ser las llaves primarias. No es necesario definir el tipo de datos ni longitud porque recuerden que eso lo tenemos en el diccionario. Y este diagrama ELCA, que ya es un formato de tablas,
que necesariamente se tienen que instrumentar ya en un gestor, proyectándolo hacia un modelo de distribución y adentrándonos un poco, ya podemos decidir de las diferentes tablas que vamos a instrumentar, cuáles se deben de fragmentar, dependiendo ya un análisis de una arquitectura distribuida. Aquí obviamente todavía no es necesario poner esto, pero en el ejemplo que estamos viendo se está indicando que la tabla pago clave curso se va a fragmentar en un enfoque de distribución. El siguiente diagrama pues es un diagrama de localidades, ¿sí? Que llamamos de localidades, donde lo que tenemos que hacer básicamente es el diagrama de red. Aquí sus compañeros le pusieron diagrama de red, pero realmente es el diagrama de localidades, de donde el aspecto más importante es indicar los nombres lógicos de los servidores y sus direcciones IP, la infraestructura que va a soportar. Aquí estamos asumiendo que es una red tipo bus que va a unir dos equipos y este elemento pues pudiera complementarse si ponemos la capacidad de almacenamiento que va a tener cada equipo, el sistema operativo y el tipo de procesador. Sin embargo, en el ejemplo pues están poniendo solamente datos muy base y el segundo diagrama que aquí le estamos llamando diagrama de distribución es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, el diagrama de array, o aquí como le pusieron diagrama de distribución, realmente es el diagrama de localidades. Veremos el día de mañana lo que sería realmente un diagrama de distribución, que aquí sus compañeros no le pusieron diagrama de distribución, pero realmente este no es un diagrama de distribución. ¿Qué sería un diagrama de distribución? Nos vamos a regresar al diagrama ELCA. Bien. ¿Están viendo todos el diagrama ELCA, jóvenes? ¿Alguien que me confirme? Sí. Bueno, el diagrama de distribución sería nuestro esquema conceptual global que viene siendo esto. Esto, aunque es un proyecto enfocado a un solo proceso de negocio, cuando ustedes hagan integraciones, realmente van a tener varios diagramas ELCA o varios diagramas conceptuales que tienen que estar unidos, ¿no? Entonces, nuestro diagrama de distribución no es otra cosa más que indicar en un momento determinado estas tablas que ya agrupadas como un sola base de datos. Vamos a suponer que este diagrama que está representando en este momento a 8 tablas. Tenemos aula 1, profesor 2, grupo 3, curso 4, grupo alumno 5, pago clase curso 6, beca 7 y alumno 8. Estas 8 tablas, que para este ejemplo es un solo proceso de negocio, pero puede ser la integración de diferentes procesos de negocio. Entonces, aquí tenemos solamente 8. Tenemos que decidir de los 2 servidores que van a colaborar en soportar esta distribución, ¿cómo las vamos a separar? ¿Sí? Es decir, podemos decidir que 4 tablas estén en el servidor que sus compañeros le llamaron CreaTech Server 1 y que las otras 4 tablas estén en el servidor CreaTech Server 2. ¿Hasta ahí me explico, jóvenes? Sí, profe. Bien, eso sería necesario, ya adelantándonos un poco, cuando el servidor CreaTech Server 1
no tiene suficiente espacio para mantener las 8 tablas. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Entonces, en un principio, sobre todo cuando nacieron los primeros tipos de discos de almacenamiento, pues eran muy limitados en cuanto a espacios de almacenamiento, ¿no? Entonces, era prácticamente a veces imposible que un servidor pudiera tener tanta capacidad de almacenamiento. A medida que mejoró la tecnología, pues este problema prácticamente ha desaparecido. Y sobre todo con la aparición de los clústeres, que no es otra cosa más que agrupaciones de dispositivos de almacenamiento, ¿no? Cada vez de más alta velocidad y cada vez de mayor capacidad. Pero bueno, se vale que en un enfoque de distribución, si no hay suficiente capacidad de almacenamiento, pues necesariamente, aquí estamos hablando de 8 tablas, ¿no? Pero en algunos modelos vamos a tener más de 1000 tablas que mantener como un esquema global distribuido, ¿no? De los proyectos que me ha tocado manejar, ¿no? Que son grandísimos en cuanto al volumen de información. Pero bueno, entonces un criterio es separar las 8 tablas por necesidades de capacidad de almacenamiento. Pero si no es el caso, y aquí dándole un enfoque diferente ahora, tengo capacidad en esos dos equipos de mantener las 8 tablas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un criterio para hacer la separación de tablas? Pues mi criterio sería, si tengo suficientes recursos para almacenar toda mi base de datos que puede ser separada en un momento determinado, el siguiente criterio sería, pues ante todo, la empresa necesita soportar una falla total. Y para esto, pues lo que tendríamos que hacer es que las 8 tablas estuvieran en el Createc Server 1 y estas mismas 8 tablas estarían duplicadas o replicadas en el Createc Server 2. ¿Para qué me serviría hacer una distribución de ese tipo? Pues precisamente para que cuando cualquiera de los dos equipos que está colaborando en mi distribución saliera de línea, pues el otro asumiría el control de las aplicaciones y pudieran seguir operando mi modelo conceptual global integrado. ¿Sí me explico, jóvenes? Sí. Bueno, entonces, el esquema de distribución no es otra cosa más que indicar, una vez que ya definimos el esquema de localidad, es decir, de los equipos que van a poder utilizarse en la red y de los recursos disponibles, es agarrar el mismo esquema y decir cada uno de estos equipos qué tablas va a mantener o de qué tablas se va a hacer responsable, ¿no? Asumiendo que es una sola base de datos, aunque realmente las tablas pueden representar a diferentes aplicaciones y surgir de una integración de varios modelos. Bien, vamos a dejar esto hasta aquí el día de hoy. Espero que haya sido útil para efectos de lo que tienen que documentar. Y bueno, vamos a continuar el día de